Ser escritor mexicano significa oír lo que nos dice ese presente, esa presencia, oírla, hablar con ella, disfrazarla, decirla. Octavio Paz, La búsqueda del presente, título del discurso de recibimiento del Premio Nobel de Literatura, 1990. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida a este 10º episodio de Cuento Luego Existo. Un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de la obra cuentística de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento fabuloso, El ramo azul, del escritor mexicano Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. En el episodio anterior les compartí la lectura en voz alta del cuento. Por eso ahora toca adentrarnos en los vericuetos de la imaginación. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Octavio Irineo Paz Lozano. Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. A los pocos meses de nacido, fue llevado a casa de su abuelo en Mixcoac. La vivienda tenía piscina, cancha de frontón, 2 kioscos y un teatro. Hoy en día es un convento de la Orden de las Dominicas. Paz recuerda sobre su infancia. Vivía en un pueblo de las afueras de la Ciudad de México en una vieja casa ruinosa, con un jardín selvático y una gran habitación llena de libros. Primeros juegos, primeros aprendizajes. El jardín se convirtió en el centro del mundo y la biblioteca en caverna encantada. Leía y jugaba con mis primos y mis compañeros de escuela. En una entrevista con el periodista español Joaquín Soler Serrano, Paz comparte: mi casa de niño era muy mexicana, muy tradicionalmente mexicana. Mi abuelo paterno era liberal y masón, y mi padre también era liberal y después se volvió revolucionario. Las figuras de su abuelo y de su padre lo marcaron mucho y lo influyeron en sus intereses literarios y académicos. Su amor por la poesía surgió desde muy temprano. A los 17 años ya había publicado su primer poema, Cabellera, el cual formó parte de su primer libro. Octavio Paz recuerda sobre esa edad: comencé a escribir poemas, no sabía qué me llevaba a escribirlos, estaba movido por una necesidad interior difícilmente definible. La carrera literaria de Octavio Paz fue creciendo poco a poco, tuvo ciertas dificultades, algunos empleos extraños. Nos dice: trabajé en el cine doblando películas y en la radio haciendo pequeños comentarios, di conferencias en universidades sobre temas que apenas dominaba. Quise entrar en la marina mercante y de milagro no me aceptaron, porque si llegan a aceptarme, quizá estaría con los peces del Pacífico, ya que hundían muchos barcos en aquella época, que era la de la guerra. En 1937, el poeta Octavio Paz se casó con la narradora Elena Garro. Tuvieron una hija a quien nombraron Elena Paz Garro. Sandra Messinger, en su libro Elena Garro, Octavio Paz y la batalla por la memoria cultural, explica que la vida matrimonial entre los escritores era muy conflictiva y estuvo marcada por numerosas relaciones que daban pie no solo a chismes, sino también a obras literarias en las que ellos y sus amantes aparecen como personajes. Las novelas de los argentinos José Bianco y Adolfo Bioy Casares, que conocieron a la pareja en París en los años 40, describen personajes que se identifican con Garro y con Paz. Octavio y Elena se divorciaron en 1959. Tras la fractura de la pareja, vivieron en una ríspida relación de entendimiento. Se distanciaron. Padre, madre e hija se hicieron de reclamos, acusaciones e insultos. En una carta fechada el 5 de septiembre de 1996, Octavio Paz, para rebatir declaraciones que Elena Garro había hecho a la prensa, señaló: creo que los asuntos íntimos no son para ventilarse en una revista. Sin embargo, como no es la primera vez que se propalan esos infundios sobre mi persona, no tengo más remedio que rectificarlos.
Es falso que yo no les envío dinero desde hace varios meses. Las sumas que puntualmente reciben cada mes son 4 veces mayores de la cifra que menciona una de las entrevistadas. Asimismo, siempre que me lo han pedido, he cubierto los gastos de médicos y medicinas. En resumen, desde hace 40 años reciben, sin interrupción alguna, una mensualidad decente. Octavio Paz también incursionó en la diplomacia. Fue encargado de negocios de México ante Japón, además fue embajador de México en la India. Respecto a estos años de su vida, Paz nos cuenta: mi carrera diplomática fue muy larga y bastante mediocre, porque avanzaba muy lentamente. Aparte de que yo no quería avanzar, yo quería que nadie se fijase en mí. En la India encontró a Marie José Tramini, su mujer hasta el final de sus días. Octavio Paz dice que después de nacer fue lo más hermoso que le ha pasado. Describe que se casaron bajo un gran árbol, un nim muy frondoso lleno de ardillas, en el que a veces se posaban cuervos y aguiluchos. Para 1968, tras la matanza estudiantil del 2 de octubre, Paz renunció como embajador de México en la India a manera de protesta. Algunas de las obras más destacadas de Octavio Paz son Libertad bajo palabra de 1949, El laberinto de la soledad de 1950, Águila o Sol de 1951, El arco y la lira de 1956, Piedra de Sol de 1957, El mono gramático de 1974, El ogro filantrópico de 1979, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe de 1982, La llama doble de 1993, entre muchas otras obras. Sin duda, su obra más difundida es El laberinto de la soledad, que plantea una explicación acerca de la configuración histórica y cultural de la identidad del mexicano. En uno de los capítulos, Octavio Paz afirma que los mexicanos provenimos de la chingada. Explica: ¿qué es la chingada? Ante todo, es la madre. No una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona o la sufrida madre mexicana, que festejamos el 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido, metafórica o realmente. Más adelante, Octavio Paz profundiza: la chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española hijo de puta, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español, la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una prostituta. Para el mexicano, en ser fruto de una violación. En 1990, Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En su discurso abordó el tema del presente, de la modernidad, aseverando que el poeta es un latido en el río de las generaciones. Hasta hoy ha sido el único literato mexicano en conseguir ese galardón. En 1996, el ganador del Nobel de Literatura sufrió el incendio de su departamento, el hogar donde vivía con su esposa Marie. Las llamas alcanzaron la colección de libros, los muebles y las pinturas colgadas en las paredes. Paz y su esposa abandonaron la vivienda con ayuda de los vecinos. El gobierno apoyó a Octavio Paz y a su esposa brindándoles la Casa Alvarado, ubicada en Coyoacán, hoy la Fonoteca Nacional. Paz fue, según palabras de Soler Serrano, un hombre celoso y receloso de su intimidad, para el que era ley el mandamiento de no abrirse, no rajarse, tal como la imagen del mexicano retratado en El laberinto de la soledad. Octavio Paz murió el 19 de abril de 1998. Años después de su fallecimiento, en una entrevista para la revista Proceso, su hija, Elena Paz, dijo: mi papá decía que mi mamá era Don Quijote y yo Sancho Panza. Mi papá, llorando, me perdonó.
Elegí hablar sobre Octavio Paz porque me pareció interesante darle continuidad a los episodios anteriores sobre Elena Garro. Escogí el cuento El ramo azul porque me parece una historia extraña, sorprendente y hasta cierto punto mágica. Pasemos a la síntesis del relato. El ramo azul cuenta la historia de un hombre que se encuentra hospedado en el mesón de un pueblo. Este hombre nos cuenta que era de noche, hacía mucho calor y que había decidido dar un paseo por las calles del pueblo. Se vistió y bajó hasta la puerta donde se encontraba el mesonero. El mesonero le advierte que no salga porque es muy peligroso, pero el hombre decide no hacerle caso y se interna en las calles oscuras. En su paseo nocturno, se encuentra con los ruidos de los animales nocturnos y con un cielo estrellado esplendoroso. Después de filosofar sobre el lenguaje del universo, continúa su camino entre las oscuras calles. En algún momento, alguien lo ataca por la espalda y le hace sentir la punta de un cuchillo. Se establece un diálogo entre estos dos personajes que están confrontándose y nos enteramos que el atacante es un campesino que quiere sacarle los ojos al forastero, nuestro protagonista, para dárselos a su novia porque le ha pedido que le lleve un ramo de ojos azules. El forastero trata de salvarse argumentando que no los tiene azules, que sus ojos son amarillos. Entonces encienden fósforos para verificarlo, y una vez que el campesino ha comprobado que efectivamente los ojos del forastero no son azules, le pide disculpas y se va de ahí un tanto apenado. El forastero, después del suceso, regresa al mesón sin decir palabra y al día siguiente se marcha del pueblo. Y ahí termina el cuento. El ramo azul es un texto interesante que expresa de manera particular algunas líneas del trabajo de Octavio Paz como pensador, poeta y ensayista. Me centraré en este comentario en dos aspectos que me parecen interesantes dentro del cuento. Uno de ellos es el tratamiento del lenguaje como expresión sublime del todo, y el segundo momento será hablar acerca de la configuración de los personajes como representación de un choque cultural entre lo ajeno y lo propio. Me iré explicando a detalle poco a poco. El primer aspecto que quiero resaltar del cuento está relacionado con el breve monólogo del forastero. Este hombre, cuando está dando su paseo por el pueblo, empieza a filosofar y nos habla acerca del lenguaje del universo. Nos dice, voy a citar este fragmento porque me parece hermosísimo. Vibraba la noche, llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara. Arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señales, una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de la estrella, no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Este fragmento establece una atmósfera poética en el relato, alude a los sentidos del tacto, la vista, el oído, y entonces pasamos a la contemplación del cielo, del universo. Somos fragmentos también de ese lenguaje del universo. En la obra de Octavio Paz, discutir o poetizar acerca del lenguaje siempre tiene cabida. En el libro El arco y la lira de 1956, escribe que el hombre es inseparable de las palabras. Sin ellas es inasible, nos dice Paz. Estamos construidos de palabras, de lenguaje, de significados, somos seres simbólicos. Para el protagonista del ramo azul, el lenguaje del universo lo sostiene, se pregunta sobre qué sílaba lo contiene, qué sílaba lo hace. Paz, también en El arco y la lira, dice algo que hace mucho sentido con el monólogo del forastero. La palabra es el hombre mismo, dice Paz. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad, o al menos el único testimonio de nuestra realidad.
No hay pensamiento sin lenguaje y tampoco objeto de conocimiento. Lo primero que hace el hombre frente a una realidad desconocida es nombrarla, bautizarla. Lo que ignoramos es lo innombrado. En el relato, este monólogo pequeño y aparentemente insignificante es una ventana a otras discusiones acerca de cómo el lenguaje también nos configura a nosotros. Ahora quiero pasar a hablar de los personajes, pero empecemos por puntualizar que la construcción de un personaje literario es compleja. En las novelas, por ejemplo, gracias a la característica de ser más extensas que el cuento, se puede profundizar a detalle no solo en lo físico, sino también en la psique, en la mente de los personajes. Pero el cuento tiene muchas limitantes, entre ellas su menor extensión. El centrarse en un hecho concreto, recurrir a pocos personajes. Esto complica las cosas porque los personajes, a pesar de las limitantes, deben expresar un carácter, una mentalidad, una forma de ser, de vestir, de conducirse. En El ramo azul, los personajes centrales son, por un lado, el forastero, este hombre que se encuentra hospedado en el mesón y sale a dar una vuelta por el pueblo. Y por otro lado, el personaje del campesino, este otro hombre que asalta al forastero con la intención de sacarle los ojos para ofrecérselos a su novia. En este encuentro de estos dos personajes hay una confrontación cultural a la que podríamos llamar entre lo ajeno y lo propio, o para decirlo con otras palabras, entre lo extranjero, entendido como lo extraño, lo que no pertenece aquí, confrontado con lo local, entendido como aquello que se encuentra en el lugar, que pertenece ahí, que tiene un sentido de identidad en ese lugar. El forastero, decimos, representa eso extranjero y el campesino representa lo local. Y bueno, aquí aparentemente estamos como partiendo de una obviedad, pero lo interesante de todo esto es identificar cómo están construidos esos personajes, qué símbolos los constituyen y los dotan de significado en el cuento. O sea, recordemos que nada es gratuito en la escritura de los cuentos. La descripción de los rasgos, los adjetivos e incluso las acciones que ejecutan los personajes los van configurando. ¿Qué se dice del forastero? Desde el inicio se le ve incómodo por el calor que hace, es muy precavido ante los alacranes o los bichos que pudiera ver en su ropa, no acata el consejo del mesonero, fuma, contempla la naturaleza, los ruidos de los animales, la noche, filosofa acerca del lenguaje, piensa, siente libertad, siente felicidad, siente seguridad, siente miedo. Resulta ser una víctima dentro del lugar y al final termina huyendo del pueblo. Eso es lo que va configurando a este personaje, es lo que lo va dotando de significados. Ahora, por otro lado, ¿qué se dice del campesino? Y ojo, porque lo que sabemos del campesino está mediado por la voz del forastero, quien narra la historia. Conocemos al campesino primero por el ruido de los guaraches sobre las piedras calientes. Usa sombrero de palma, es de estatura baja, pequeño, trae un cuchillo relacionado, pues sí, con la violencia, pero también tiene una voz dulce, suave, es respetuoso, le habla de usted al forastero, es penoso, frágil, también trae un machete, que representa el trabajo del campo, por supuesto, es desconfiado, es ignorante, pues confunde el encargo de la novia, ella le encargó un ramo de ojos azules, refiriéndose a la flor llamada ojos azules de bebé, pero este hombre pues termina confundiendo y tomándolo de manera literal y busca efectivamente ojos azules. Y qué mejor que de un forastero que no pertenece aquí, que viene a representar algo extraño también. Por eso es codiciado, por eso son codiciados los ojos azules. El campesino resulta ser, en este caso, el victimario y el que se queda en el pueblo, el que pertenece ahí. Los mundos opuestos de los personajes representan un choque cultural. Poner en juego, en contraste, la imagen de lo extranjero frente a lo local expresa las diferencias socioculturales de ambos. Identificar los rasgos que configuran a los personajes nos permite reconocer estereotipos,
roles, concepciones que cumplen un papel en el mundo posible que nos brinda el texto. Pero ¿qué importancia tiene esta confrontación cultural entre el forastero y el campesino? Pues la configuración de los personajes a nosotros como lectores nos permite visualizar, imaginar, recrear en nuestra mente a esos sujetos con sus características. Nos permite vivirlo, nos permite acercarnos al relato. Pero de fondo, ¿qué nos permite esta confrontación, este choque cultural entre dos personajes? Pues nos permite ir a fondo en el relato, analizando las relaciones de poder, las jerarquizaciones que hay entre ellos, los discursos y la necesidad de una conciencia sobre el otro, sobre el no yo. La obra cuentística de Octavio Paz ha tenido menor difusión en comparación con su obra poética o su obra ensayística. De cualquier modo, te recomiendo que te acerques a la lectura de este escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura, pues su obra es de una belleza inteligente. Octavio Paz es un referente de las letras de nuestro país en el mundo, es un autor valioso para nuestra cultura y de gran relevancia para nuestro acervo personal. No me puedo despedir de este episodio sin antes compartirles otros de mis 5 relatos favoritos de Octavio Paz, además del cuento El Ramo Azul. Número 1. Mariposa de obsidiana. Es una prosa poética extraordinaria en donde se le da voz a la diosa Ixpapalotl para expresar su lamento sobre la conquista de México. Número 2. Mi vida con la ola, un cuento fantástico en el que un hombre y una ola de mar se enamoran. 3. Prisa. Es también una prosa poética vertiginosa acerca de la rapidez con que vivimos la vida. Número 4. Carta a dos desconocidas. Es la historia de una carta para una mujer que, según quien narra, son dos mujeres distintas, dos personalidades en una. Y número 5, Maravillas de la Voluntad, que cuenta la historia de un anciano que le desea la muerte a alguien muy peculiar. Gracias por acompañarme en este 10º episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento@gmail.com. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.